No es posible explicar la historia del mundo moderno sin hacer referencia a la masonería. Fundada en el siglo XVIII, inspirada supuestamente en los viejos gremios de constructores de la Edad Media, la masonería aparece detrás de todos los grandes cambios que construyeron la modernidad. Fue determinante en la Revolución Francesa y en la destrucción del Imperio Español. Alentó las grandes revoluciones liberales europeas de 1830 y 1848. Sus logias dispusieron de un enorme poder a finales del siglo XIX y en el caso concreto de España no hubo suceso político donde no metiera la mano. Es bien sabido que durante la Segunda República se decía que la masonería era la primera fuerza política de las Cortes, porque numerosos diputados, tanto de derechas como de izquierdas, pertenecían a sus filas. ¿Qué es exactamente la masonería? Una sociedad secreta de carácter filosófico o más precisamente ideológico que aspira a orientar la marcha del mundo según sus propios principios, al tiempo que predica la perfección moral de sus miembros. ¿Y cuáles son esos principios? Muy sumariamente, la creencia de un ser supremo ordenador que no es Dios, la fe absoluta en la libertad del individuo por encima de naciones y credos y la aspiración a construir una fraternidad universal fundada sobre tales preceptos. Hay dos grandes obediencias, la inglesa y la francesa. Esta última se ha caracterizado siempre por su mayor radicalidad, pero en lo sustancial las dos comparten los mismos fundamentos. Esos principios encajan absolutamente con la visión moderna del mundo y por eso a la masonería le ha correspondido un papel de vanguardia en casi todos los grandes cambios de Occidente que ha vivido desde la Revolución Francesa. Del mismo modo, tal programa la enfrenta por definición a la Iglesia Católica, hasta el punto de que buena parte de la historia moderna puede contarse como una guerra entre la masonería y la Iglesia. Y Hoy la masonería sigue existiendo y, por supuesto, actuando. En países como Francia o en las naciones hispanoamericanas, su influencia es pública y notoria y habitualmente se recoge en los medios de comunicación. En otros contextos culturales es menos visible, pero su influencia no es menor. Por otra parte, su espíritu aparece claramente en las iniciativas que desde hace 40 años vienen construyendo el llamado mundo global. No, nunca es intempestivo hablar de la masonería, quizás hoy menos que nunca. A principios del siglo XIX, la masonería era algo así como la internacional del pensamiento revolucionario frente al orden tradicional. La huella masónica había sido ya clave en la Revolución norteamericana y sobre todo en la francesa. Su influencia se extendió también por las Españas de los dos hemisferios, tanto Europa como América. De hecho, el impulso masónico fue decisivo para los procesos de independencia hispanoamericanos. Situémonos en Londres en 1798. El político y militar venezolano Francisco de Miranda funda la Logia Gran Reunión Americana, también llamada Logia de los Caballeros Racionales. Objetivo: lograr la independencia de los territorios americanos de la corona española e implantar una república unitaria. Inglaterra y los Estados Unidos apoyan el proyecto. En 1807, Miranda constituye varias filiales de su logia en territorio español. En 1811, en Cádiz, el mismo Cádiz de las Cortes que alumbrarán la primera constitución liberal de nuestra historia, Miranda crea la logia Lautaro. Su nombre es inequívoco. Lautaro fue el nombre del caudillo mapuche que tuvo en jaque a los españoles durante la conquista de Chile en el siglo XVI. En la logia Lautaro ingresan el argentino José de San Martín y el chileno Bernardo O'Higgins. Ambos volverán a América para crear allí sucursales de la logia Lautaro. Ambos serán, asimismo, caudillos de la emancipación de sus países. Para entonces, la masonería ya estaba instalada en la América española. Tanto españoles como ingleses habían creado logias en numerosas ciudades hispanoamericanas a partir de 1795. Estas logias, nacidas en América, no eran inicialmente independentistas, pero viraron hacia esas posiciones por efecto tanto de la Lautaro como del dinero inglés. No fueron esas las únicas influencias. En 1807 vuelve a Caracas Simón Bolívar, viene de París, donde ha sido iniciado en una logia masónica. Bolívar enseguida se pondrá al frente del movimiento local, con apoyo inglés y el respaldo de Miranda. En Bogotá, mientras tanto, emerge la figura de Francisco de Paula Santander, igualmente masón.
En México serán los sacerdotes Hidalgo y Morelos, y habrá muchos más. Pero la masonería no influyó solo por aquellos hispanoamericanos de obediencia masónica, sino también por los peninsulares que, por la misma obediencia, contribuyeron por acción u omisión. El ejército que en 1820 debía acudir a defender a la corona en América se sublevó en Sevilla para exigir el retorno de la Constitución de 1812. El cabecilla del levantamiento fue Rafael de Riego, que por supuesto era masón. No es exagerado decir que la masonería fue uno de los motores fundamentales de las independencias hispanoamericanas. Simón Bolívar se ha convertido en una referencia casi religiosa. Hay incluso regímenes políticos que se llaman a sí mismos bolivarianos. El régimen venezolano ha hecho de él un semidios. Pero, ¿quién era realmente Bolívar? ¿Era el héroe sin mancha que vende hoy la propaganda bolivariana? La verdad es que no. Al revés, la carrera de Bolívar está cubierta de sangre. Situémonos. A partir de 1808, cuando Napoleón invade España, los virreinatos españoles de América se sublevan primero contra el francés, enseguida proclaman su propia independencia. No fue una guerra de jóvenes naciones oprimidas contra un viejo imperio invasor, fue más bien una guerra civil entre los partidarios de la independencia y los partidarios de la corona, los realistas. En la actual Venezuela, la lucha fue tan cruenta que Simón Bolívar declaró la guerra a muerte contra los realistas y la aplicó al pie de la letra. Después de la batalla del Tinaquillo, en agosto de 1813, arrasa una serie de pueblos y pasa por las armas a todos los europeos y canarios, como llamaba él a los realistas. En septiembre de ese mismo año dictó reclutamiento forzoso e hizo fusilar a los que se negaron a coger las armas. Acto seguido, hizo fusilar a 69 españoles sin fórmula de juicio. En diciembre de 1813, derrota al menguado ejército realista en Acarigua y ordena asesinar a 600 prisioneros. El 8 de febrero de 1814 la emprende contra los prisioneros españoles de Caracas, Valencia y La Guaira, alrededor de 1.200 civiles, comerciantes en su mayoría, y ordena que inmediatamente se pase por las armas a todos los españoles presos entre esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. Como escaseaba la pólvora, se resolvió matarlos a golpes de sable y de pica, y se los remataba aplastándoles la cabeza con grandes piedras. A los ancianos e impedidos se los llevó al patíbulo amarrados a sus sillas. Pese a las súplicas del arzobispo de Caracas, Bolívar consumó la matanza. El último parte de la carnicería informa de que también se ejecutó a los que se hallaban enfermos en el hospital. Estos son solo unos pocos episodios en la carrera de sangre de Simón Bolívar, sin duda el más cruel y despiadado de los libertadores hispanoamericanos. Habría que contar también el asesinato de los náufragos en un barco español en la isla Margarita, el saqueo criminal de Santa Fe o el asesinato de los prisioneros tras la batalla de Boyacá. Curiosamente, hoy Simón Bolívar tiene una estatua en el Parque del Oeste en Madrid.